Bienvenido, bienvenido, mi querido Brander. Qué padre tenerte aquí. Mi nombre es David. Soy socio y hermano de Samuel. Tal vez me vas a ver aquí más seguido tratando de compartir algunos aprendizajes que he tenido al dirigir ya casi 10 años la agencia de NET, agencia de diseño. Y con Samuel pues hemos tratado de construir también esta nueva marca con la intención de fomentar la comunidad creativa. Y en este preciso momento, en este contenido que con todo cariño, con todo ánimo de que te sirva, te dé valor y que lo que a mí me hubiera gustado escuchar al momento de iniciar este camino de liderazgo, de construir tantos equipos. Ya en su momento me ha tocado platicar y coachear y mentorear a yo creo que más alrededor de más de 100 personas que han estado a lo largo de estos casi 10 años en la agencia NET. Y a mí me hubiera gustado escuchar, yo creo que estos consejos y estos aprendizajes a lo largo de estos años. Y quiero platicarte precisamente de esto, de cómo construir un equipo de alto desempeño, pero creativo. Y la verdad es que el estereotipo de un creativo no ayuda, ¿no? Este estereotipo como hippie, estereotipo de que pues muy casados con sus ideas, ¿no? Muy casados con su forma de trabajar y para muchos pues resulta ser un dolor de cabeza el poder liderarlos, poderles ayudar a que crezcan como personas, que crezcan como artistas incluso y que puedan realizar mejor su trabajo. Entonces, precisamente estos siguientes minutos me voy a concentrar, tratar de darte una forma condensada y de muchísimo valor este gran contenido acerca de cómo yo he aprendido a construir estos equipos de alto desempeño creativos, ¿no? Y fíjate que sucede una situación, no me vas a dejar mentir, muy interesante, ¿no? Donde, ok, tú vienes tal vez de una carrera de ser creativo, de ser diseñador, tal vez incluso programador, y tienes enfrente este gran reto, tal vez un emprendimiento, una manera de decir, oye, voy a dar ese paso, ¿no? Como bien Samuel y tratamos de fomentar en Branders, dar ese paso de construir una empresa, no solamente ser un freelancer y estar haciendo tus trabajos como freelance de una manera aislada, sino realmente construir una empresa. Y para construir una empresa, uno de los grandes pasos que hay que realizar es pues tener el equipo alrededor necesario para poder escalar el tipo de proyectos que tú estás tratando de alcanzar y por ende la facturación y el estilo de vida que te estás comprometiendo, ¿no? Entonces, no vas a dejar mentir que existe ese reto, ¿no? Donde, ok, tienes a lo mejor has construido tu carrera profesional alrededor de ser un especialista, eres excelente al momento de tener un diseño, programarlo, marketing digital tal vez, pero otra cosa es enseñar y saber llevar un equipo hacia donde tú quieres lograrlo. Tal vez tú lo sabes hacer muy bien para ti, has logrado tener una gran carrera como freelancer, pero el poderte rodear de personas y concentrarte y decir, oye, a ver, yo quiero comunicar todo lo que yo sé hacer de una manera muy padre y especializada, quiero ayudar ahora a otras personas a conocer cómo lo que a mí lo que yo he aprendido en esos años, ¿no? Tal vez una metodología o tratar de empaquetar una manera de comunicación y proceso sobre todo para poder lograr que las otras personas también lo logren hacer y poder así construir un equipo de trabajo. Pero no es sencillo, ¿no? No es fácil tratar de primero tú conocerlo, a saberlo hacer, pero saberlo transmitir es algo completamente diferente. Y es que nadie nos enseña a hacer eso. Tal vez, y aquí lo trataré de empaquetar en tres ejemplos, es decir, ok, un doer es la persona que sabe completar una tarea, ¿no? Un achiever es la persona que alcanza una meta, ¿no? Tal vez es esa persona que tú le logras decir, oye, esta está la meta por la cual queremos llegar, ese es el proyecto, y los entregables que queremos alcanzar, no solamente la actividad, y es la persona que va incluso más allá. Pero la tercer tipo de persona que creo que es la gran diferencia en la cual uno debe de cambiar ese mindset es tratar de ver como un líder de trabajo. Y la gran diferencia entre un administrador y un líder es que el líder inspira y el administrador trabaja con los skills del presente.
Un líder ve hacia el futuro y trabaja con el potencial de las personas, y un administrador, un manager, un project manager incluso, trabaja con los skills y solamente ve lo que tiene enfrente, alrededor de su equipo de trabajo, con las dificultades, y está bien, lidia con los retos que se les presentan, pero no necesariamente ve hacia el futuro. Y un líder siempre inspira y ayuda a los demás a cumplir una visión. Entonces ahí hay un gran parteaguas en que primero inicia con ese cambio de mindset, de tratar uno primero desde el liderazgo y desde la persona y el desarrollo personal, pensar en que, ok, ya sabes hacer las cosas, sabes hacer muy bien tus diseños, pensar en, ok, ¿cómo lo llevo más allá en mi carrera y cómo ahora transmites una visión y transmites un sueño e inspiras a los demás y ayudas a los demás para lograr completarlo, ¿no? Entonces, el día de hoy quiero yo compartirte 5 pilares que yo he aprendido a lo largo de mi carrera para construir un equipo de alto desempeño. Te voy a platicar acerca de la claridad, de la importancia de como líder tener una claridad de hacia dónde quieres llevar este equipo y que el equipo de trabajo realmente sepa a conciencia hacia dónde queremos llegar como equipo de trabajo, la importancia de la sistematización, la importancia de un framework de comunicación, la alineación constante y la antifragilidad persistente. Bueno, el día de hoy quiero compartirte acerca de estos 5 pilares. El pilar número 1, la claridad. Qué importante conocerte a ti mismo, e importante saber hacia dónde vas. Puedes tener la mejor planeación, puedes tener el mejor equipo de trabajo, incluso piénsalo a nivel deportivo. Puedes tener a Cristiano Ronaldo, puedes tener a LeBron James, al equipo de ensueño, pero si tú no eres la persona que sabe comunicar el sueño, comunicar cómo debe ser ese estándar de calidad que debe de cuidar el equipo, cómo debe de entregarse a nivel de relaciones, a nivel de interacciones con el cliente, con las personas que tienes a tu alrededor, cuál es la cultura que se debe vivir en tu empresa y en específico el equipo de trabajo, cuál va a ser el approach creativo, la visión de arte que debe de realizarse en el día a día. Si uno no tiene esa claridad, primero uno como líder, el proyecto está destinado a fracasar. Entonces, la tarea principal del líder es ser repetitivo en comunicar cuál es el problema que se intenta resolver y el resultado esperado. No van a dejar mentir que muchas veces iniciamos como el borras, ¿no? Como se platica coloquialmente, ¿no? Muchas veces nuestra intención de ejecutores nos lleva a tratar de intentar abordar el proyecto sin ni siquiera tener clara cuál es la problemática que tenemos enfrente, qué tipo de problema es, por qué ahora, por qué se nos encargó a nosotros, por qué se me encargó a mí desde el rol que yo tengo dentro de un equipo de trabajo. Entonces el líder es el encargado de ser repetitivamente. A mí, desde mi experiencia personal, es algo que ha cambiado mi vida. A veces minimizaba el valor que tenía el hecho de ser repetitivo, incluso de estar usando las mismas palabras, y yo notaba que muchas veces las personas que tenía alrededor, cuando yo les encargaba una tarea, se obtenía el resultado que yo no esperaba, y es muy frustrante las primeras veces que uno no entiende que si hay una situación y un ruido en la comunicación, la primera persona que tiene un área de oportunidad eres tú como un líder. Si hay ruido de comunicación entre la necesidad de tu cliente, el proyecto, y tú eres el líder de proyecto que se le ha encomendado el poder llevar a tu equipo de trabajo hacia un buen rumbo, si tú no estás primero entendiendo y teniendo claro cuál es el problema y cuál es la necesidad principal que se debe de resolver en este proyecto, el equipo obviamente va a sufrir esa situación de la falta de claridad en el camino. Entonces, ¿cuál es el hack aquí súper importante que yo entendí en un momento? Es que no solamente se trata de ser repetitivo con los mismos conceptos y las mismas palabras, sino ponerte a reflexionar y decir, ok, si aquí esta parte, este brief,
Con el momento que yo encargué una tarea en mi equipo de trabajo, no me entendieron, no me entendió el diseñador, incluso a veces juniors, y a veces uno echa esas culpas, ¿no? Al equipo de trabajo, decir, no, es que es un junior y por eso no me entiende, o es una persona que no tiene experiencia y por eso no me entiende. Yo creo muchísimo en que un líder se caracteriza por la capacidad que tiene en comunicar las expectativas a su equipo de trabajo. Entonces, ¿cuál es el hack aquí? Es ser intencionalmente redundante, pero utilizando diferentes analogías de comunicación. ¿Qué quiere decir? Que si, por ejemplo, tú estás encargando una tarea o una actividad o incluso estás describiendo el problema, trata tú de creativamente cómo puedes tener un matiz en la forma de comunicar el mismo problema con diferentes palabras. Tal vez incluso le mandas un podcast a tu equipo de trabajo en donde entre líneas puedes estar tratando de comunicar a tu equipo de trabajo que entienda el problema desde otro approach. ¿Qué tal si, por ejemplo, llevas a tu equipo de trabajo a el lugar donde está sucediendo el proyecto? Si, por ejemplo, estás en el ambiente donde tu cliente está, vas a poder observar y tener otro ecosistema donde esos insumos, llamémoslo así, estos inputs que tú estás observando a tu alrededor, de cómo se comporta. Incluso nos ha tocado en NET trabajar con marcas como IHOP, Cars Jr., donde ha sido súper importante ir al lugar donde sucede las compras, donde se están viendo las hamburguesas, estamos disfrutando de un pancake, y el estar realizando las juntas en el día a día, de una manera cercana, nos podemos abordar el problema de una manera muy diferente a que si lo estuvieras abordando desde tu casa, en el home office o la oficina. Entonces, como líder, debes de buscar que tu equipo de trabajo pueda abordar el problema de una manera diferente, aunque lleguemos a lo mejor a la misma situación y nos enfrentemos al mismo brief, pero como de una manera creativa, viendo incluso usando analogías, usando metáforas, usando creativamente una película, un podcast, diferentes maneras, como el propio brief lo podemos utilizar y desmenuzar de una manera diferente y que el equipo pueda tener diferentes maneras de abordar el mismo problema y sin duda yo he llegado a diferentes resultados. Entonces, ese es el primer tema. Un problema bien definido, delineado, es la mitad de la solución. Siempre en la industria creativa está el famoso brief, ¿no? Y muchas veces echamos la culpa al cliente que no nos ha definido muy bien el problema. Pero no vas a dejar mentir que la mayor parte de las situaciones se debe a que no hemos hecho las mejores preguntas. Si un brief no está bien hecho, el primer culpable eres tú como líder. El equipo, obviamente como segundo, si hay un estratega y hay un director creativo. Pero el primer eslabón que no ha realizado las mejores preguntas para tener el mejor brief, eres tú, no es tu cliente. Si el cliente no te ha dado las mejores respuestas, es que tú no has hecho las mejores preguntas. Entonces, muchas veces se nos queman las manos, ¿no? Por ir a atacar ya las soluciones, incluso en la primera interacción que tenemos con nuestro cliente. Al momento que nos está platicando el problema, ya estamos pensando en soluciones. Eso está súper padre porque todos somos creativos y ya nos imaginamos en el momento de estar lanzando las mejores ideas. Pero lo que yo te recomiendo muchísimo es que siempre hagas una pausa de reflexión, porque muchas veces con el afán de avanzar en la ejecución no definimos muy bien el problema, y un problema no bien definido está destinado al fracaso. Te tengo yo aquí algunas preguntas que a mí me han ayudado y que están eh, ligadas íntimamente al pensamiento crítico. ¿Qué estamos tratando de solucionar a largo plazo? Siempre esta pregunta es súper importante porque a veces vemos y generalmente los clientes te dan las preguntas a corto plazo, lo que él ya se está enfrentando en forma inmediata. Pero, ok, ¿cuál es el gran problema que estamos tratando de resolver? Y fíjate que a mí en estos 10 años me ha tocado descubrir que generalmente el cliente viene con un problema y lo tratamos de resolver con una curita, pero el problema tiene que ver muchísimo más allá, incluso con otras áreas estratégicas que no se limitan solamente a la solución de un sitio web o un branding. Generalmente los proyectos escalan más allá porque
eh, particularmente los clientes hablan acerca de los síntomas. Velo, a mí me encanta ver generalmente las sesiones que tenemos con los clientes como si fueses el paciente doctor y tú como si estuvieras tratando de diagnosticar un mayor problema. A largo plazo, tratar de indagar más por qué sucedió esto. Por ahí en pensamiento crítico se platica de las 5 preguntas de los 5 por qué. No descanses hasta encontrar cuál es la raíz de los problemas. Incluso esta es la base del pensamiento estratégico. Mientras tú más indagues en las problemáticas, incluso te haces más valioso como una agencia y mueves tus servicios hacia la parte estratégica. Entonces, ¿qué estamos tratando de solucionar a largo plazo? ¿Qué nos tiene aquí? ¿Por qué es este momento crucial para el cliente y para ti como agencia? ¿Por qué nosotros? ¿Qué ha visto en el cliente en ti que tú estás dando un valor importante y que no se te debe de pasar en ese checklist al momento de aportar ideas a tu cliente? ¿Qué se espera de cada miembro del equipo? Eso tiene que ver con los roles y responsabilidades. Mientras tú más claro tengas qué esperas de tu equipo y se lo preguntes tú a tu cliente, qué espera de ti como líder de proyecto y qué espera de cada miembro del equipo, puedes tú esclarecer a profundidad las expectativas y tratar de prever cualquier situación que pueda venir en el camino. El segundo pilar que quiero compartirte es acerca de la sistematización. Qué importante es que, aunque estemos en la industria creativa, pensemos en cómo sistematizar nuestros procesos. Muchas veces dentro del estereotipo, no me va a dejar mentir, existe este tema de que, ok, yo soy muy creativo, debemos ser como un alma libre, me levanto en la mañana, yo genero ideas conforme el sol va avanzando o me llega la musa de la inspiración, pero eso realmente es un mito, ¿no? Mientras más trabajemos como creativos en sistematizar nuestro proceso para incentivar y ser intencionales en la generación de ideas y más nos conozcamos a profundidad dentro del desarrollo personal en cómo los factores externos pueden ayudarnos también a generar las mejores ideas, mejor podemos empaquetar los resultados que nosotros vamos a dar alrededor de nuestro equipo, tanto como líderes, como personas y miembros de nuestro equipo dentro de la agencia. Entonces, como agencia, debes de sistematizar tus procesos, herramientas y verlo como una línea de producción hasta cierto punto. Yo le llamo mucho como una caja creativa. Mientras uno encajone la improvisación y les des los elementos y los criterios necesarios, mejor se van a sentir incluso despejados de la incertidumbre. El equipo creativo le vas a dar tú esos constraints, esas fronteras por las cuales va a poderse mover. Es como si Cristiano Ronaldo, tú le dijeras en algún momento, oye, tú eres libre, no juegas ninguna posición. Te apuesto que no va a dar los mejores resultados a que si tú le dices que es como naturalmente él funciona mejor en la posición en la cual él está habitualmente familiarizado en trabajar, va a dar mejores resultados. Entonces yo creo mucho en que los procesos deben de ser muy bien establecidos para abordar cada uno de los proyectos. El éxito del proceso no es solo optimizar el resultado, sino anticipar el error y evitar retrabajos. Y fíjate que quiero comentarte una anécdota. Uno de los proyectos más grandes que hemos hecho en NET es desarrollar un sitio web para la Universidad del UDEM. Ese sitio nos llevó alrededor de 2, casi 3 años y fue la verdad uno de los sitios con los cuales hemos tenido y he tenido yo los mayores aprendizajes en mi vida. Recuerdo mucho que aunque tuvimos excelentes resultados, todavía está vigente actualmente el sitio y es un sitio que mejoró notablemente la tasa de conversión en cuanto a los alumnos y los papás para recibir la información, pero tuvo uno de los grandes tropiezos y de los más grandes tropiezos que hemos tenido en todos estos 10 años. Y fíjate que íbamos abordando muy bien el proyecto, hicimos las contrataciones necesarias del equipo técnico, pero nos dimos cuenta en el camino que habíamos prometido una fecha que no era viable. No existió el proceso adecuado para nosotros poder decir que íbamos a llegar a una meta considerando todas las aristas
de lo que habíamos prometido. Cuando el cliente nos preguntó, oye, ¿cuándo van a entregar ustedes cierta sección? Porque iba a haber un evento importante en ese momento del UDEM. Nosotros dijimos, ¿sabes qué? Fue tal fecha. Recuerdo yo que junto con la líder del proyecto fuimos y le preguntamos solamente a una persona, que era como la persona senior en su momento técnica, y nos olvidamos de preguntarle al resto del equipo y no teníamos bien establecidos los procesos y las dependencias que eran necesarias considerar para poder dar una fecha justa y anticiparnos a cualquier situación, y se nos hizo fácil, la verdad, dar esa fecha, y evidentemente no lo logramos, y fue una de las situaciones más difíciles personales para mí, porque tuvimos que plantarnos en ese momento, tener una sesión y decir, ¿sabes qué? Pues la regamos. La fecha que te di no vamos a poder llegar. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué podemos hacer? Una disculpa. Y realmente son de esas sesiones que dificilísimas para mí en poderla llevar y poder platicar y tener como poner la cara en nombre de todo el equipo y aceptar la responsabilidad del error. ¿Cómo podemos anticiparnos a tener este tipo de error? Pues tener una planeación de tus proyectos y los procesos bien establecidos por tipos de proyectos. Aquí te va un tip. Si tú estás dentro de tu agencia y tienes ya establecido los diferentes servicios, supongamos branding, marketing digital, sitios web, por cada uno de ellos debes de tener establecido un Gantt. Un Gantt es la herramienta más poderosa que existe de administración de proyectos, donde tú estableces actividades por el tiempo y por recursos. Y esas actividades de una manera muy sencilla las estableces en un tiempo, ya sea días, medios días o semanas, y también tienen dependencias, es decir, una actividad depende de otra, ¿no? Entonces, de una manera ya estás estableciendo un proceso ahí en donde, supongamos como una línea de producción, llegan los insumos, que digamos, supongamos es un sitio web, es el diseño de interfaz de una pantalla, va a haber una revisión, una sesión con el cliente, entonces la estableces en ese Gantt y identificas cuáles son los puntos de encuentro súper importantes donde hay una aprobación y revisión con tu cliente. Entonces, eso se llama un milestone. Dentro de tu Gantt estableces esos puntos importantes donde vas a tocar base con tu cliente y vas a anticiparte si hay una revisión, si hay una comunicación que se debe de mejorar, y así evitar los retrabajos. Entonces recuerda mucho esto. El éxito del proceso no es solamente la optimización como si fuese una línea de producción, sino cómo a través de ese proceso tú puedes anticiparte a los errores. Porque no me vas a dejar mentir, uno de los mayores dolores que tenemos en la industria creativa y sobre todo de los servicios son los retrabajos. Tú das un logotipo, envías un video, envías un diseño y te lo regresan con un chorro de comentarios. Entonces, el hack para cuidar la rentabilidad de tus proyectos es cómo puedes constantemente anticiparte a cualquier error y evitar los retrabajos de tu equipo de trabajo, ¿no? Entonces, aquí te pongo un ejemplo de la metodología que a grande escala manejamos en NET. Discover, Design, Build and Deliver. Estas grandes fases tratamos de nosotros, perdón, estas fases las hemos diseñado en NET para asegurarnos de siempre abordar una actividad desde la conceptualización, y esa es la primera fase de Discover. Antes de pasar un diseño, aunque sea un post de Instagram, debemos de cuestionarnos por qué estamos haciendo esa publicación. ¿Cuáles son los elementos de copywriting, de formato, incluso de especificaciones que debe de tener ese diseño? Entonces, la etapa de Discover es, digamos, un prototipo de baja fidelidad, como hacer un bosquejo, y es de las etapas más importantes donde el equipo, a veces el copywriter creativo o el estratega o el director creativo, realizan y exploran el concepto del proyecto e incluso del sitio web. Son las etapas iniciales de research, del benchmarking, del mood boarding, donde traen todos estos conceptos a la mesa y simplemente exploran cuáles son los diferentes ingredientes que va a tener el diseño, que después va a ser construido en el caso de sitios web
en un HTML, en un CSS, en una programación, y finalmente se hace una entrega al cliente y le hemos separado esta gran fase, aunque a veces es una sesión, a veces es un acompañamiento con un cliente, pero siempre nos aseguramos que el cliente reciba y esté satisfecho, ¿no? Que nos dé feedback, que realmente reciba los documentos y que le vea un valor y no asumamos que va a entender el cliente todo lo que está recibiendo. Y por eso lo hicimos en estas grandes 4 fases y es parte de los procesos que tenemos en los diferentes proyectos de NET. Y miren, quiero compartirles yo esta pequeña gráfica de cómo visualizo yo los diferentes procesos que existen en una agencia digital. Es algo muy sencillo. Tenemos del lado de las Y, la fidelidad del prototipo o del entregable. ¿A qué me refiero con fidelidad? ¿Qué tanto detalle tiene ese entregable, no? Si supongamos es una obra de arte, ya sería a mayor fidelidad, pues ya sería con colores, con el estilo, con el detalle y ya impreso, ¿no? Si tuviera menor fidelidad, pues vería simplemente bosquejos, trazos a lápiz, los outlines del bosquejo. Entonces, menor fidelidad, mayor fidelidad. Y tenemos el eje de las X, el tiempo, ¿no? Entonces, a mayor va avanzando el tiempo y la fidelidad, vamos de lo abstracto a lo concreto. Entonces, ¿qué es lo que te recomiendo yo en cómo puedes serializar y sistematizar los procesos? Es que abordes un proyecto desde lo abstracto hasta lo concreto. Imagínate que vas a llegar del punto A al punto B. Si es un sitio web, pues imagínate que al final vas a entregar un sitio completo, ya en línea, optimizado para buscadores, publicado en Google, etcétera, ¿no? Esa es la meta final y la entrega final del proyecto. Pero ¿cuál es el paso A? ¿Cuál es el paso 0 y cómo nace ese proyecto? Y aquí la verdad, si no tienes muy claro y no sabes contestar de una manera rápida esa pregunta, es que algo está pasando en tu proceso. Entonces, ¿cómo puedes tener y desmenuzar como si fuese un pastel y rebanarlo en diferentes capas y en diferentes partes? ¿Cómo puedes hacerlo en chunks, incluso de semanas? Semana tras semana, ¿cómo puedes serializar y decir, oye, esta semana, aunque sabemos que es un proyecto de 3, 6 o 9 meses, pero esta semana, dentro de mi proceso, considerando las fases que te acabo de comentar, desde lo abstracto hasta lo concreto, ¿cómo puedes tener como si fuese un prototipo, algo que se va alimentando y va creciendo semana tras semana? ¿Cómo puedes tener en la semana algo que se puede entregar, aunque sea de baja fidelidad? Entonces, lo que te recomiendo mucho es hacer dentro de tu agencia, identificar los diferentes servicios, tu oferta, los diferentes entregables y ponerte ese reto, aunque estemos hablando de fotografía, de video, pero cuáles son esas herramientas en las cuales tú te puedes apoyar para hacer y profundizar en la idea, aunque sea de una manera conceptual y muy abstracta. Entonces, vamos de la resolución de problemas orientado a la solución de los problemas, del concepto, el diseño y la ejecución. Y fíjense que de mi parte, hace unos pocos años, descubrí este gran concepto de dividir el diseño del concepto. Muchas veces yo, incluso como diseñador de interfaz, me iba yo directamente a diseñar ya píxeles, ¿no? A ver cómo funciona un header. Pero cuando descubrí que el paso inicial no necesariamente era hacerlo ya en Figma, en Sketch, en Fireworks en algún momento, me fui y me forcé a realmente cuestionarme, oye, ¿cuál es el concepto aquí? ¿Cuál es el tema general creativo que debe regir este sitio web? O si es una campaña creativa, ¿cuáles son los elementos creativos que debe de tener el diseño para darle unos ingredientes al diseñador y poder jugar con elementos gráficos? Entonces, eso es un gran reto creativo de cómo una forma abstracta, no hablando de formas y colores, sino hablando a nivel de ideas y de profundidad de las ideas, qué es lo que debe de contener el diseño para que luego se transforme en una ejecución. Vamos de lo divergente a lo convergente. Y les quiero yo compartir un
un ejemplo en una sesión de fotos que me tocó dirigir con Javier Morodo. Esta sesión de fotos fue una sesión de fotos muy interesante, donde aparte que hicimos el rediseño de la marca, tratamos de tomar estos diferentes elementos en la construcción del concepto. En esta sesión con Javier hicimos algo muy interesante. El concepto es la revolución de la riqueza. Y estaba tratando de pensar, explorar cómo podemos transmitir la revolución de formas diferentes, cómo la entendemos como sociedad, cómo la entendemos como creativos y cómo cualquier persona pudiera identificarse acerca de ella. Entonces, al momento que estaba tratando de encontrar el concepto con el cual primero yo más me identificara y por ende los demás trataran de resonar, me imaginé el muro de Berlín, me imaginé al momento de incluso el gran video de Apple, donde entra una persona y es contra IBM, en su momento creo que es 1984, donde entra una chica que para sus momentos fue muy innovador en cómo venía vestida, incluso su corte de cabello, y lanza ese gran mazo en símbolo de derribar el status quo. En ese momento me acordé y lo relacioné a la revolución y al muro de Berlín, en cómo fue destruido ese muro y representó también la libertad para las personas y familias que fueron separadas en estos países, ¿no? Entonces se me ocurrió y junto con el equipo ver cómo de una manera también podíamos transmitir por medio de diferentes materiales cómo podríamos hacer algo que se despedazara y que también transmitiera diferentes expresiones en Javier al momento de que lo estuviera realizando, ¿no? Porque si poníamos a lo mejor algo muy pesado delante de él y no lo pudiera destruir y lo tuviéramos que simular todo, iba a ser también algo muy disfrazado, ¿no? Y no real. Entonces, cuando estábamos platicando con el equipo, lo que ustedes, por ejemplo, ven en pantalla es un ejemplo de lo que hacemos como guía de producción. Explorábamos diferentes maneras de cómo hacerlo y finalmente te comparto cómo quedó en ese momento. Obviamente hay un retoque por parte aquí del equipo creativo y gráfico que hicieron una gran labor al momento de transmitir esto, pero si te das cuenta existen como estas dos grandes momentos de cómo fue caminando la idea, ¿no? En este momento conceptual, donde tenía yo la idea, trataba yo de compartirla al equipo y es algo que te recomiendo mucho, ¿no? Cómo no solamente se queda la idea en el lenguaje, ¿no? Y en las palabras, sino que utilicemos diferentes herramientas gráficas. Recuerdo haberles mandado un video, recuerdo haberles mostrado el video de Apple en su momento, de diferentes fotografías que me ayudaran a mí como líder, tratar de plasmar lo que yo tenía en la cabeza en una manera tangible y cerrar ese gap de comunicación, que de hecho es el siguiente pilar que vamos a platicar ahorita, para lograr quitar cualquier ruido y sobre todo sumarlos a la idea. Platicábamos con el fotógrafo, con la chica de styling, con todo el equipo que iba a ayudarme a sumar la idea. Y terminó siendo una labor increíble donde trajimos kilos, creo que sería denominado de esa manera, kilos de hielo, y hicimos todo un trabajo ahí y una labor súper padre para tratar de encontrar este concepto. Y la verdad que Javier y los resultados que está Javier súper emocionado y compartiendo y resonando mucho con esta idea, y las personas que se las hemos compartido pues han logrado resonar con el concepto de la revolución. Vamos al tercer pilar, framework de comunicación. Todos los problemas que uno tiene como líder en una agencia creativa están muy relacionados a la comunicación. ¿Por qué sucede esto? Porque al final del día somos personas y nos manejemos en el mundo de las ideas y el lenguaje, ¿no? Y el lenguaje como un vehículo por el cual se transmiten las ideas. Y lo que tú tienes en tu mente no es lo que tiene la otra persona en su mente. Lo que tú tienes en tu mente no es lo que el equipo de trabajo tiene en su mente. Entonces tú cuando transmites una idea, del otro lado llega otra información, no necesariamente lo que tú estás tratando de transmitir. Entonces el reto que tiene uno como líder es cómo
hacemos en mejorar como comunicadores, yo creo mucho en eso, y más si estás en una agencia de comunicación, en saber cómo desarrollar estos skills de comunicación, cómo puedes transmitir mejores tus ideas. Y yo se los digo diariamente a mi equipo de trabajo, aunque sean los diseñadores y sea el programador. Un programador, un diseñador que cultiva sus habilidades de comunicación es un mejor diseñador. Cuando uno logra transmitir y persuadir a las demás personas que tus ideas son las mejores, te transformas en una persona de alto desempeño y que aporta muchísimo a los proyectos. Entonces, estamos aquí viendo esta gráfica de estas grandes áreas, ¿no? Uno es la más grande, lo que yo pienso, ¿no? Lo que terminaste poniendo en palabras que no necesariamente es lo que tú estás pensando, porque a algunos se nos traba la lengua, no sabemos comunicarnos bien y divagamos mucho, y no es necesariamente lo que tú estás pensando y lograste articular. De ahí lo que las otras personas están pensando alrededor de lo que tú dijiste y lo que realmente entendieron las personas. Entonces, hay un gran viaje entre lo que tú tienes en mente y lo que llegó a la mente de las otras personas. Entonces, ¿cuál es el nombre del juego aquí? Reducir el ruido de lo que hay en tu mente, en tu idea como creativo, como líder, lo que tú platicaste con el cliente, lo que tú tienes en mente acerca de lo que quieres entregar como diseño, en todos los entregables, el valor que tú quieres entregar. Si tú no lo sabes comunicar y no sabes reducir ese ruido, estás destinado a fracasar. Entonces, quiero compartirte lo que yo he aprendido. El éxito de un equipo está ligado totalmente a la calidad con que se comunica. Puedes tener el equipo con los mejores diseñadores, el mejor creativo, pero si no se saben comunicar entre sí y la calidad de comunicación no es alta, hay ruido, se comunica mejor por texto que en una llamada, minimizan las llamadas porque les da flojera levantar el Zoom, levantar el teléfono y quieren comunicarse nada más vía texto. Eh, en fin, hay tanto ruido en esta era digital que interfiere en una comunicación efectiva que hace que los equipos fallen. Yo creo que el gran reto que tiene uno como equipo al momento de construir los equipos de alto desempeño, para mí está totalmente fundamentado en la comunicación. Me ha tocado a mí trabajar con diferentes diseñadores, los mejores, y ya sea por una otra razón, que se creen rockstars o simplemente no les interesa desarrollar esta habilidad de comunicación. Simplemente uno no puede lograr trabajar con esta persona y no puede ayudarla, ¿no? Lo peor que te puede pasar es que encuentres una persona que no se deja ayudar como líder. Entonces, ¿cómo podemos permear y plasmar e invitar a las demás personas a que crezcan desde este ámbito? Pues bueno, quiero compartirte diferentes hacks que a mí me hayan ayudado, ¿no? Entonces, los equipos fallan porque no hay roles y responsabilidades bien definidas, hay falsas expectativas, no hay entendimiento en común y falta de sincronicidad. Pero fíjate que cada uno de estos bullets está ligado íntimamente a la falta de comunicación o algún skill de comunicación. No me dejarás mentir que muchas veces el hecho de no llegar a algún deadline, no llegar a entregar algo, no estar, el haber tú pido como líder a tu equipo de trabajo, oye, me lo puedes entregar tal día, llega a tal fecha y no te lo entrega el diseñador. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué el diseñador se llevó en mente otra cosa u otra meta muy diferente a lo tuyo? ¿Por qué existe esa falsa expectativa entre lo que el cliente esperaba y lo que tú le entregaste? Finalmente es por fallas en la comunicación que tú estás teniendo. Primero, de lo que nace de ti y cómo tú te estás comunicando, de ahí nace todo. Después, el equipo de trabajo, cómo los puedes tú ayudar para que se comuniquen mejor. Y número 3, cómo puedes entre equipo establecer los diferentes procesos para que se mejore la comunicación. Entonces, quiero compartirte de una manera muy sencilla
cuál es un framework que a mí me ha ayudado para tener una comunicación efectiva. Y fíjate que aquí no es reinventar el hilo negro, te voy a comunicar paso a paso. Existe la petición o el request, ¿no? Todos los días en una agencia estamos lidiando con solicitudes, ¿no es cierto? A la primera hora en la mañana y al final en la tarde o noche, ¿no? Oye, yo te pido esto, Jorge, entrégame este video, Carlita, ¿cuándo vas a entregar esto? Y no llega aquel TikTok, no llega el entregable o el video. ¿Qué pasó ahí? Muchas veces lo que sucede es que no está bien definida la solicitud y el primer culpable eres tú como líder de proyecto si tú estás generando todos los días esa solicitud. Tú no estás estableciendo cuál es ese framework de cómo se debe deliberar esa solicitud. ¿Qué características deben de tener esta solicitud? Pues bueno, debe de tener un deadline muy bien establecido y no falles en no decir la hora de ese deadline. Muchas veces decimos, oye, pues para el martes. Pues sí, güey, pero el martes tiene mañana, tiene tarde y tiene noche. ¿En qué horas de ese martes necesitas tú? Porque a veces, y necesita tu cliente, ¿no? A veces en la tarde se necesita postear, se necesita publicar ese entregable. Entonces hay una gran diferencia y el día tiene 24 horas. Entonces estableces los deadlines con fecha y hora de entrega. Condiciones de satisfacción. ¿Qué se espera? Y aquí lo que estamos atacando, el síntoma o la falla o el error, el gran dolor, estamos tratando de minimizar las falsas expectativas. No vas a dejar mentir que cuando el cliente te acabas de hacer, según tú, el mejor logo del mundo, el logo más padre, más creativo, responsivo, tienes tú los diferentes mockups, te lo enseñas al cliente y el cliente te dice, ¿sabes qué? Es que no me entendiste. Esto no es lo que yo esperaba. Entonces, ¿qué pasó en el camino que tú no estableciste las condiciones de satisfacción? ¿Había algunas restricciones de lo que el cliente está esperando? ¿Algunos colores que no se debían de utilizar? ¿Algunas referencias que debíamos de evitar? Recuerda que para las condiciones de satisfacción, lo más fácil es establecer los sí. Lo más difícil y lo creativo y el hack es establecer los no. Cuando tú le das una frontera y una cajita al creativo, estableces mejor las condiciones y las expectativas. ¿Qué pasa? Que cuando el cliente le sacas los no, oye, ¿cuál sería el caso más crítico por el cual tú me despedirías como agencia? Esa plática es de las pláticas más importantes que puedes tener tú con tu cliente. Que si yo te entrego el logo de alguna manera, ¿por qué lo rechazarías? Si hace referencia a alguna marca o algo que tú tienes en mente, porque a lo mejor de niño viste alguna película y esa película no te gustó como cliente y no te sientes nada identificado, o tu marca no quieres que se vea identificada con cierta situación o marca o competencia, establece los no y profundiza en los por qué para entender a tu cliente y así tener la expectativa al nivel lo más cercano de lo que el cliente espera. Los riesgos. ¿Qué haría que el plan fallara? ¿Qué haría que el día de mañana el cliente tocara o te marcara y te dijera, oye, ¿sabes qué, Jorge? Qué mala onda que sucedió esto. Te voy a despedir. Si tú el día número 1 del kickoff del proyecto estableces cuáles son los riesgos del proyecto, puedes adelantarte y prever esas situaciones y no entrar en un terreno peligroso. Al contrario, sumar e identificar y decir, oye, ¿por qué me acaba de decir esto? Y créeme que muchas veces no es un tema de dinero, es un tema más profundo de un cliente tratando de buscar que tú lo entiendas a nivel profundo. Pocas agencias están entregando ese valor de un entendimiento profundo de descubrir cuál es la problemática, porque mientras más ellos tratan de compartirte y descansar en que tú vas a tener en mente y preocuparte porque en el día a día vas a velar por resolver este problema, estás convirtiéndote en un brazo derecho como un grow partner y no solamente como una agencia que está tratando de tratar de entregarle solamente un logotipo. Entonces debes de escalar esa conversación. No va a haber mucho tiempo y eso sería toda una clase diferente, pero te recomiendo que busques
cheat sheet donde hay una serie de preguntas que ni te imaginarás que pudieras aplicarlas a un brief, a un proyecto, a una sesión de kickoff, donde puedes cambiar de perspectiva en cómo abordas un proyecto o una problemática. Pones el contexto, cambias, haz las preguntas como si fuera un roleplay y como si fueses un actor o como si fueses otra persona y obtienes unas preguntas diferentes para abordar una situación. Se trata, yo creo que uno como creativo y como líder de una agencia debe también crecer en descubrir cómo mejorar cómo aborda los problemas y cómo tiene un pensamiento crítico muy avanzado, porque a medida que haces mejores preguntas, puedes tú obtener mejores soluciones en el camino. El cuarto pilar, la alineación constante. Y me vas a preguntar, oye, David, pero ahí hablaste de claridad, de tener una claridad acerca de hacia dónde vas. ¿No podríamos dar por un hecho que vamos a llegar a esa meta? La ley de la entropía nos dice lo contrario. No vas a dejar mentir que si tú tienes tu área de trabajo, tu dormitorio, tu casa, y si no tienes tú la intención de limpiarla, incluso si este escritorio lo dejáramos una semana, incluso en el lugar más limpio que te puedas imaginar, vas a encontrar polvo, ¿no? Y es una situación natural, universal, que nos dice que lo que no se afina, se desafina. Incluso eso sucede en los instrumentos musicales. Por un tema de humedad, por un tema del clima, si tú tienes una guitarra y no la tienes bien cuidada o inclusive la tienes dentro de su estuche, esa guitarra se va a desafinar. Cualquier instrumento de madera, los pianos se desafinan. Lo que tú te imaginas y creas que es perfecto y que tiene una continuidad en el tiempo y que no va a tener una falla, la va a tener. Eso nos dice esta ley de la entropía. Todo tiende a desafinarse, todo tiende al error. Entonces, ¿qué sucede en los equipos de alto desempeño? Que de una u otra manera el ritmo de trabajo disminuye, la productividad va a disminuir, la rentabilidad de los proyectos va a disminuir, los errores van a aumentar. Esa es la constante en todos los proyectos. En los 10 años que yo tengo como líder en NET, me ha enseñado que si uno constantemente no está ayudando a su equipo de trabajo, y fíjate que una de las cosas más importantes es como líder de proyecto, está en tu responsabilidad plantear el ritmo de tu equipo de trabajo, no solamente anímico, sino de tareas, de seguimiento y de tratar de continuamente traer esa visión de hacia dónde queremos llegar y que de una manera anímica logres llevar a tu equipo de trabajo y mantenerlos en una constante. Lo que no se afina se va a desafinar en tu proyecto. Un equipo sin ritmo de juntas está destinado al fracaso. Eso es una constante. Uno puede tener el mejor plan, el mejor equipo de trabajo, intentar ser muy claro, tener el mejor sistema de comunicación, las mejores herramientas, y eso se habla muchísimo el día de hoy acerca de, oye, salió ciertas herramientas con automatización, inteligencia artificial, cómo puedo mejorar mis procesos como agencia. Eso está padrísimo, pero si tú no llevas una constante verificación de que la información y las tareas se están realizando y de una manera diaria y alcanzando las metas, la productividad de tu equipo va a disminuir y el margen de error se va a incrementar. Entonces, ¿cuál es el hack? Fallar rápido. Si tú acabas de dar un request, recordemos este framework de comunicación, acabas de lanzar una solicitud aquí a Kevin, el copywriter, que es súper creativo, y le acabas de decir, oye Kevin, ayúdame a hacer esta publicación que va a ser un newsletter. Se lo acabas de dar un lunes en la mañana y se va Kevin toda la semana y regresa hasta el viernes cuando es el día de la publicación y le queremos enviar a una base de datos de 100,000 personas el viernes a las 5 de la tarde y a las 4:59 Kevin te lo manda, ¿no? ¿Qué es lo que va a suceder ahí? Te lo puedo firmar. Va a tener detalles, lo más probable,
en ese entregable. Entonces, ¿cuál es el hack? Anticipa esa revisión. ¿Cómo puedes dar un seguimiento constante a esa comunicación, esa petición que tú realizaste al equipo de trabajo y hacerle una verificación y acercarte y decir, oye, Kevin, ¿tienes alguna duda? ¿Tienes algo que yo no haya comunicado bien? ¿Algo que no se haya entendido? ¿Cómo puedes esclarecer esa duda? ¿Cómo puedes acercar ese error que tuvo que pasar una semana y acercarlo a mitad de semana, acercarlo a lo mejor al final del día con un avance de lo abstracto a lo concreto? Recordemos esa gráfica, a lo mejor no va a ser ese avance detallado al 100% super pulido, pero sí le puedes exigir al copywriter a lo mejor un boceto de su trabajo, a lo mejor un párrafo que describa la idea de cómo va a desarrollar posteriormente ese newsletter, o a lo mejor unos bullets que va a ser el eje o el script, o esas grandes áreas donde a lo mejor tiene un punchline, tiene el desarrollo de la idea y tiene un call to action. Entonces ya estás sistematizando en una forma muy abstracta un prototipo con una baja calidad o una baja fidelidad, y puedes atraer el error de una manera más inmediata y la corrección inmediata. Entonces, debemos de fallar rápido, fallar barato, porque no tuvieron que pasar varios días e incrementarse las horas de retrabajo, ¿no? Que arda Troya, pero sin quemar a nadie, porque muchas veces se lo enviamos al cliente, ese viernes se publica el correo electrónico y viene el cliente y dice, oye, pero ¿cómo es posible? Enviaron eso, pero no me lo enviaron a revisión, no, yo no lo pude revisar, tiene errores, no es algo que yo esté orgulloso y me gustaría a mí compartir. Entonces, ¿cómo puedes acercar por medio de una alineación constante e inmediata para revisar ese fallo? Y fallar barato en el sentido que se lo envías a lo mejor al cliente ese draft y lo incluyes en esa revisión inmediata. Y fíjate que quiero compartirte brevemente esta anécdota que es parte de nuestra historia. Pues bueno, ¿qué tienen que ver estos dos señores? Expresidente de su lado, de la Unión Soviética en su momento, y del otro lado, el expresidente Ronald Reagan de Estados Unidos. ¿Qué tiene que ver ellos con esta alineación constante? Pues fíjate que en su momento, cuando se terminó la Guerra Fría, hubo un acuerdo por parte de estas naciones, y según recuerdo otras naciones también, donde acordaron que iba a existir el desarme nuclear. Acordaron que, aunque había habido iniciativas donde se estaban armando y preparándose para una posible guerra, descubrieron que no era el camino indicado, ¿no? Que no era el camino la violencia y poner en riesgo la vida de muchísimas personas en todo el mundo. Entonces decidieron desarmarse, ¿no? Y aunque ya era una frase de origen soviético, Ronald Reagan la trajo a popularidad, porque no solamente se trataba de confiar, sino verificar. Entonces la frase de trust but verify, confía pero verifica, se hizo popular en ese momento, donde las diferentes naciones designando un comité iba a hacer un recorrido en estos diferentes países donde antes había armamento, para cerciorarse que realmente estaban ejecutándose el plan interno de cada nación para este desarme de estas grandes bombas o la tecnología necesaria para el armamento nuclear. Entonces, en ese momento existieron diferentes iniciativas, el comité visitó los diferentes países, y aunque existía el plan firmado, y no es cierto, muchas veces nos pasa eso, tenemos el gran plan, la gran minuta, la gran sesión daily o weekly durante inicios de semana, y nos ponemos todos de acuerdo y decimos, sí, lo vamos a lograr. Pero si tú como líder no vas y verificas con el equipo de trabajo que realmente la información y lo que dijimos que nos pusimos de acuerdo, verlo en la realidad y propiciar esas pláticas y esos checkpoints con el equipo de trabajo, no va a funcionar el plan. El plan, por entropía, está destinado a fracasar. Y no se trata como el meme, ¿no? De decir, oye, el loro aprende a decir cómo vas y lo hace en Project Manager. No se trata de estar acá detrás del equipo de trabajo y decir
y asomarte a cada rato, cada 15 minutos y hacer ese micromanagement y decirle a tu equipo, oye, ¿cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Y cómo vas? Sino realmente establecer una dinámica sana con tu equipo de trabajo, donde por su lado ellos vayan y tengan el tiempo de ejecución, pero por otro lado también tengan esa transparencia para traer y esa contabilidad para traer los entregables y los avances, y no por una verificación a nivel de decir, oye, esto es ego, trato de decir, no, es que no está como a mí me gusta, sino cada persona, miembro del equipo de trabajo, debe cerciorarse que haya recibido la petición correcta y las expectativas, las condiciones de satisfacción que el copywriter, el diseñador, el creativo tiene en mente sean las mismas expectativas y condiciones de satisfacción del líder de proyecto, que a su vez deben de representar las del cliente. Porque si no hay esa alineación entre esas expectativas, lo más seguro que va a propiciar es que vas a traer a la mesa un entregable que no va a funcionar y va a tener muchísimos errores. Entonces, el nombre del juego es cerrar ese gap de comunicación y no solamente ser el loro que hace un micromanagement y pregunta el cómo va, sino asegurarnos que las metas sean claras y los entregables tengan la calidad de lo que se prometió y sobre todo lo que el cliente está esperando. Entonces, miren, aquí tengo yo un ejemplo de lo que sucede el día a día en mi agencia NET, donde hemos encontrado que este gran plan que en Project Management se conoce como Waterfall, donde están estas grandes actividades que muchas veces demoran 2 semanas, 3 semanas, y no te juntas con el equipo de trabajo, con el cliente, hasta pasando un mes, y que propician muchísimos errores, como pueden ver en la gráfica, en una partecita roja, donde hay ese buffer, donde hay un margen de error muy grande porque no te juntaste con el cliente y no propiciaste las iteraciones, a diferencia de los ciclos cortos y constantes, donde si tienes semana tras semana, incluso lo divides por mitad de semana, esas verificaciones internas, si sucede un margen de error, lo que nos dice la teoría de administración de proyectos es que ese margen de error se va disminuyendo conforme va avanzando el tiempo, porque el framework de comunicación se va haciendo más efectivo. Lo que tú transmites como líder de proyecto realmente lo estás ejercitando día a día con tu equipo de trabajo y la persona te está entendiendo más. Es como lo que sucede entre familias, entre compañeros de trabajo que se conocen muchísimos años, que tienen ya una manera de platicar muy natural, de hermanos, ¿no? Entonces, eso es lo que se traslapa a un equipo de trabajo de alto desempeño, donde los gaps de comunicación se empiezan a cerrar y los márgenes de trabajo se empiezan a disminuir a través de hacer ciclos cortos y constantes, y lo que yo recomiendo es que sean al menos semanales y con el cliente tanto semanales como de 2 semanas, y es un concepto heredado de la metodología Agile de desarrollo de sistemas computacionales. Entonces, espero que te ayude este gran concepto. El último concepto que quiero yo compartirte es la antifragilidad. La antifragilidad tiene que ver muchísimo con ir más allá de la resiliencia y la robustez. La resiliencia tiene que ver con cómo te adaptas al error, ¿no es cierto? Cómo puedes aprender del error. Pero el concepto de antifragilidad es no solamente aprender del error, sino qué proceso, qué tipo de mindset tengo yo que modificar para ya no reincidir en ese error, ¿no? No es cierto, ¿no? Donde no hay un crecimiento, lo más probable es que vas a regresar al mismo error constantemente. Entonces, lo resiliente resiste los golpes y se mantiene igual. El antifrágil mejora constantemente. Entonces, el secreto para construir un grupo, un equipo de alto desempeño, es orientarlos a ser antifrágiles, en que exista por medio de estas revisiones constantes, semana tras semana, si hay algunas fricciones, si hay algunas situaciones y crisis con internas de comunicación, de falta de entendimiento, pues uno siempre debe de orientar estas crisis hacia una oportunidad para el crecimiento de tu equipo de trabajo y sobre todo el crecimiento interno como líder de proyecto y líder de tu empresa, ¿no? ¿Cómo puedes
lograr establecer estos sistemas de aprendizaje continuo, pero que te lleven al cambio, que no te lleven en simplemente en decir, híjole, la regamos, lo hicimos mal, pero no importa, sino decir, oye, ¿qué nuevo proceso, qué falta de proceso nos hace falta llenar ese hueco, mejorarlo para realmente hacer un level up y llevar un equipo resiliente a un equipo antifrágil? Entonces, ¿cuáles son estas grandes diferencias? Por ejemplo, podemos ver este concepto de una persona frágil. Tal vez es aquel diseñador que al haber una crisis, al haber una situación, se rompe fácilmente, ¿no? Esta persona que si tú le das un feedback, lo recibe dándote un argumento, ¿no? Si tú le das un área de oportunidad, oye, ¿sabes qué? Necesitas mejorar en esto, fíjate que fallaste en esto, es la persona que te va a regresar, decir, no, ¿sabes qué? Es que yo no tuve la culpa la tuve no me dieron un buen brief, y hace falta este proceso en la agencia. Es esta persona problemática que constantemente tienes un equipo de trabajo que simplemente no está dispuesta a ser parte de la solución, sino que te regresa siempre más problemas. También fíjate que hay otro tipo de personalidad dentro de un equipo de trabajo y lo contrario. Es esta persona que tú le das un feedback, pero te regresa ¿sabes qué? Todo está bien, qué chido que me hace el feedback y lo voy a mejorar, pero no mejora. O sea, realmente es una situación pasivo-agresiva donde te regresa simplemente un buena onda, ¿sabes qué? Lo voy a hacer, pero no logras ver realmente un cambio en esta persona y realmente no está dispuesta a realizar una mejora en lo que la persona está entregando, ¿no? ¿Cuál sería la situación, un equipo o una persona robusta? Es una persona que, digamos, que ya está establecida. Tal vez son estos seniors, personas grandes, que ya conocen una manera de hacer las cosas en su vida, ya tienen un proceso bien establecido, tienen su rutina, tienen sus horarios, y la cual es, al momento de tú darles un feedback, tal vez lo aceptan, pero te regresan soluciones alrededor de los procesos que ellos mismos han establecido y no están tan abiertos a establecerles mejoras. Entonces, ¿cuál es el reto de nosotros como líderes? Es llevar a estas personas a la antifragilidad, a ver cómo las haces parte de la solución y de establecimiento de procesos e identificación de áreas de oportunidad y hacerlas parte de la identificación del problema y sobre todo de la solución y de las ideas para mejorar constantemente. Y tú, sobre todo como líder, tu gran chamba es aventarles y decirles las preguntas que están dispuestos ellos a escuchar en la forma que están ellos dispuestos a escuchar. Porque muchas veces como líder, si eres un líder muy agresivo y te conviertes en una persona frágil y robusta, al momento de decirles, es que yo doy el feedback así. Si es una persona muy cortante o muy frontal y tienes enfrente una persona que no, por su naturaleza y por un tema de personalidad ya, no va a recibir de una manera asertiva ese feedback y tú eres muy frontal y cortante, pues obviamente va a haber un cortocircuito. Entonces, el gran trabajo como líder es realmente ser muy empático y humilde en reconocer que muchas veces la forma en que te comunicas no es la más eficiente para comunicarte con tu equipo de trabajo y hacerte tú también el primer miembro del equipo antifrágil. Entonces, un equipo crece en proporción del obstáculo que se le presenta. ¿Cuál es el gran secreto, para hacer crecer un equipo de trabajo? Es darle un sueño que cumplir y un gran obstáculo que cruzar. Mientras más grande sea ese obstáculo, créeme que más ganas, más entusiasmo, más ganas va a tener de realmente poner todo su empeño para lograrlo. Y obviamente la gran labor que tenemos como líderes es ser esa persona que facilita y da herramientas a su equipo de trabajo para lograr cruzar esa meta. Entonces, un equipo crece en proporción del obstáculo que se le presenta. Entonces, ¿cómo podemos integrar la mentalidad antifrágil en tu equipo?
establece una caja de experimentación. Si, por ejemplo, tú tienes muchos creativos en tu trabajo, que son esas personas que a lo mejor son muy difusos, que a lo mejor les encanta estar experimentando, explorando diferentes ideas, que no son tan fáciles de establecer horarios con ellos, no son tan fáciles de establecer una comunicación abierta, y puede ser la persona más entusiasta o puede ser la persona más reflexiva, que también son excelentes creativos, pero a lo mejor no logra comunicarse de una manera muy abierta contigo. Entonces, ¿qué es lo que yo recomiendo mucho? Ayúdalos a establecer y cuestionarse cuál es su caja de experimentación. Es decir, si tú tienes ya deadlines que cumplir, porque obviamente hay que establecer un proceso muy bien eficiente para cuidar la rentabilidad de los proyectos, entonces dentro de tu proceso, conociendo a tu equipo de trabajo, establece cuáles son los timings adecuados en la etapa adecuada de tu proceso para llegar a establecer excelentes resultados en los cuales tu equipo pueda estar súper a gusto en tener ciertos deadlines y ciertos momentos en los proyectos que son totalmente libres y sesiones donde son totalmente libres y orientados a la divergencia, donde es válida cualquier idea, es válida cualquier pregunta, es válido salir a la calle, salir a cualquier ambiente que propicie la creatividad dentro de esa caja de experimentación. Ya cuando se regresa a la convergencia de las ideas y se transforman esas ideas ya en accionables, pues bueno, ya es momento de pasarle la estafeta tal vez al equipo, aparte del equipo que son más estructurados tal vez y que ya saben bajar mejor las ideas. O a veces es el mismo creativo, pero que tiene que ponerse una cachucha más aterrizada, en donde ya es necesario establecer una presentación en la cual él necesita llevar al cliente de una manera organizada y muy bien establecida cómo llegaron a esa idea, pasando desde la divergencia hasta la convergencia. Un feedback radical, algo que a mí me funciona muchísimo, es cómo puedes establecer sin muchos rodeos y no necesariamente de una manera donde falte la cordialidad, sino de una manera directa pero cordial al mismo tiempo, un feedback donde la otra persona pueda llevarse esa expectativa que tú tienes como líder, pero de una manera directa. ¿Cuáles son los ingredientes y los hacks que a mí más me han resultado? Tratar de evitar las redundancias. Si tú eres una persona que redunda mucho, por ejemplo, aquí le puedo decir a Jorge, decirle, oye Jorge, es que mira, se me hace que tu video necesita ser más fresco, pero a lo mejor ser más juvenil, pero no sé, lo dejo a tu consideración. Estás tú siendo como líder algo ambiguo. Se puede llevar la otra persona una falta de claridad de, oye, me dio chance a mí de compartir yo una idea o necesito yo irme sobre la idea que ella me compartió confiando en que tú como líder tienes la mejor visión y perspectiva del lado del cliente. Entonces, tú como líder muchas veces es necesario tener una claridad directa. ¿Qué me ha funcionado a mí? Porque la verdad, incluso tengo muchas áreas de oportunidad en eso. Es escribirlo. Escribir cómo le darías feedback y si voy a tener una llamada de feedback con cierta persona, escribir cómo sería ese feedback de bote pronto y con las palabras que se vengan más a la mente. Entonces, de una manera de copywriter, haciendo mis pininos de copywriter, tratar de encontrar las palabras que están siendo como en gerundios, ¿no? Que no están siendo afirmativas y orientadas a la acción y transformarlas en verbos o accionables y lo más directo posible. Incluso ahorita me ha funcionado mucho cuando escribo en el newsletter y le pido a Notion, agregando inteligencia artificial, cuando me acorta Notion las frases, las hace más cortas, las hace más accionables. Todo lo que yo estoy siendo redundante al momento de escribirlo, me lo transforma en una frase corta. Y fíjense que yo he descubierto que al momento de hacer en esta economía de la escritura, encuentro que uno resulta ser más claro. La claridad está en la economía en cómo uno escribe. Entonces, al momento de dar feedback, intenta tú escribirlo y al darle una repasada en transformar esas frases donde estás siendo tú redundante, tratar de esclarecerlas en ser mucho más simples y orientadas a la acción. Y ahora sí, tener la llamada
y explicar a la persona que estás teniendo ese proceso. Es decir, oye, ¿sabes qué? Hice ese proceso para beneficio mío de tratar de esclarecer cómo podía yo compartir de una manera más clara mis ideas, y te lo voy a leer en cómo lo logré colocar de una manera muy accionable y lo más claro posible, sin darle todas vueltas. Y la realidad es que muy pocas personas estamos acostumbrados a escuchar así el feedback de una manera directa y contundente, pero es lo mejor que a mí me ha pasado. Y entonces debes llevar a tu equipo a entender el concepto de la asertividad, de cómo puede tener una comunicación clara, eficiente y al mismo tiempo ser cordial. Uno no necesariamente tiene que ser un petulante, una persona que, híjole, lo escucho y qué mala onda esa, incluso lo tomo personal ese feedback. Entonces uno debe de alejar todo lo que es la persona, todo lo que yo creo que tú eres así, y tratar de llevar las circunstancias de lo que está sucediendo y lo que es más constatable y evidenciable y los facts del proyecto, y establecer el feedback alrededor de lo que es necesario modificar, aunque puedes dar un contexto de las circunstancias que te tienen aquí, pero cuáles son las situaciones específicas que se necesitan modificar. A eso le llamo yo un radical feedback. Decisiones por comité versus decisiones por un expertise. Fíjate que te voy a contar una anécdota. Recuerdo que vi una película relacionada un poco a esto, o al menos yo lo relaciona a este tema de las decisiones por expertise. Recuerdo yo que esta película se trataba acerca de un viaje interestelar. Iban llegando a la culminación de su viaje, y dentro del equipo o esa tripulación iban personas con diferentes roles súper expertos. Imagínate tú, el científico que sabía muchísimo de física, otra persona que sabía mucho del tema de hardware, de cómo funcionaba la nave espacial, otra persona que tenía que ver con las situaciones, recuerdo que iban a poblar un planeta, o llevaban, era la esperanza de la humanidad en la población de un nuevo planeta, un descubrimiento. Entonces había una persona relacionada en qué se iba a plantar, qué iban a comer en ese lugar, y otra persona relacionada a la sociología, de cómo debían de convivir y establecer la nueva cultura en este nuevo planeta. Entonces había diferentes roles y responsabilidades que hacían funcionar toda la tripulación y todo el viaje, ¿no? Estaba todo bien establecido y había un líder de proyecto y el líder de la tripulación, como si fuese un barco, ¿no? Entonces, en el camino, antes de llegar, sucedió algo inevitable, una situación de muchísimo riesgo, como Interestelar, como Gravity, donde no iban a poder llegar porque había una falla y una situación muy crucial en la cual ellos debían de tomar una decisión, pero no era una decisión fácil, porque esa decisión había diferentes escenarios, y dentro de esos escenarios, si optaban por uno de los escenarios, iban a tener que dirigirse o desviarse muchísimos. Son de esos cambios en la meta o en la dirección que afectaban años en que ellos tenían planeados, ¿no? Si tenían planeados 10, 15 años que iban a llegar a la meta, al elegir uno de los escenarios, había un margen de error de otros 5 años, otros de 10, o a lo mejor del mismo, pero habría otras implicaciones. Entonces, ¿qué es lo que sucede generalmente en los equipos de trabajo donde no están bien establecidos los roles y el framework de la toma de decisiones? Lo que sucede es que todos empiezan a opinar, ¿no es cierto? No. Llegas tú con un logotipo, llegas tú con un sitio web, llegas tú con una situación del proyecto, una crisis, la platicas con el equipo de proyecto y todos empiezan a platicar. Y eso está padrísimo. La verdad que las pláticas siempre deben ser todas a nivel de cancha, todos debemos de conocer las circunstancias, como en ese momento sucedió en esa tripulación. Sin embargo, recuerdo mucho yo la frase de una de las personas que incluso no era el líder del proyecto, donde mencionó que, oigan, ¿saben qué? Después de estar discutiendo varios días de cuál era la decisión y ya llegaba el momento de tomarla, ¿no? Esa persona mencionó y dijo, ¿saben qué? Es que esto no es una democracia, no es una situación donde debemos de todos de opinar. ¿Cuál es la gran situación y el gran problema o las circunstancias de las cuales debemos de tomar una decisión?
y cuál es el área de expertise que puede aportar más a tomar una mejor decisión. ¿Y qué les parece si a esa persona que determina la gran cantidad de ramificaciones de esa decisión le damos los ingredientes desde nuestro punto de vista, desde nuestra cachucha de las otras áreas de expertise, sociología, física, liderazgo, le damos nuestro punto de vista y dejamos que esta persona dentro de su área de expertise tome entonces la mejor decisión en beneficio de todas las personas que estamos en esta tripulación? Entonces, en ese momento cambió completamente la dinámica, donde empoderaron a la persona de una primera manera, identificando qué tipo de decisiones se estaba tomando, cuáles eran los roles que estaban más afines a ese tipo de decisiones, enriquecieron la opinión de esa persona, de las diferentes cachuchas que tenían las diferentes personas, y lo puedes aplicar en tu equipo de proyecto. Y entonces le pidieron a esta persona cuál era su mejor opinión y cómo podría él, ya recomendaba, resolver el problema. Y entonces esa opinión se la delegaron al líder de proyecto, y obviamente fue una situación súper eficiente, padre, y que te puede agilizar muchísimo el timing para resolver los diferentes problemas y las diferentes situaciones que afrontes en el día a día. No todas las decisiones, y de hecho ninguna decisión, se debe de resolver por comité o por democracia, porque si lo resuelves por democracia, probablemente está opinando alguien que no es experto en el tema. Entonces, orienta cada una de las decisiones a tomarlas de esta forma. Pues hemos llegado al final de este mini curso para construir equipos de alto desempeño creativos. Estos 5 pilares los he hecho con muchísimo cariño y han sido grandes aprendizajes que he tenido a lo largo de mi carrera. Y quiero yo dejarte con uno de los pensamientos que para mí ha sido la transformación en cómo ayudo a las diferentes personas que tengo yo alrededor. La calidad de tu equipo, la calidad de la agencia, el nivel de tu agencia está muy relacionado al crecimiento que tú tengas como persona. Si tú eres una persona que invierte en ti, inviertes en desarrollarte en cada uno de estos temas, aunque digas, oye, ¿yo qué tengo que ver con comunicación? ¿Qué tengo que ver con antifragilidad? Este concepto de dar seguimiento, yo no soy el project manager. Seguramente si tú estás en una posición de liderazgo en tu empresa, tienes que dar seguimiento a los proyectos que tú mismo propones, aunque sea el equipo de administración, el equipo de finanzas, de contabilidad. Hay una accountability que hay que perseguir, hay una accountability que hay que fomentar con las personas que tú tienes alrededor. Un buen líder es aquella persona que invierte en sí mismo para lograr construir un equipo poniendo en primera persona la empatía, o con primera prioridad la empatía y el desarrollo de las personas que tiene alrededor. Entonces, quiero yo invitarte que estos retos, antes de ver y tratar de delegarlo y decir, oye, ¿sabes qué? Esto lo voy a implementar con mi equipo de trabajo, voy a jalarme al líder de proyecto y le voy a enseñar yo todo esto, o que vea todo esto. Yo creo que el cambio inicia primero desde la cabeza, desde el liderazgo de la agencia, y eso es algo que yo intento practicar cada día. Trato que los primeros procesos que se abordan dentro de mi agencia, yo sea la primera persona que los experimente. Cualquier situación que yo trato de exigir o estándar de calidad, yo sea la primera persona que tenga que aprenderlo. Y si es necesario expandir mi conocimiento y algo que a mí me duela en el sentido de que, híjole, qué flojera a esta edad tratar de desarrollar este skill, ni modo, es parte de esta antifragilidad que uno debe de buscar de crecimiento de la agencia. Y el primer beneficiado eres tú, créeme, donde tú vas a lograr alcanzar niveles que no te imaginas. Y otro tema importante, a lo mejor tú puedes cuestionar el hecho de decir, ¿sabes qué? Es que a mí el tema de liderazgo a mí no me gusta, yo nunca me he considerado un líder, tal vez tengo yo una personalidad que no le gusta estar en el foco de atención, o no le gusta estar lidereando o estar enfrente de personas por mi personalidad. Me gusta tener una personalidad más
retrospectiva o retraída, etcétera. Créeme que el concepto de liderazgo no tiene nada que ver con esto. El concepto de liderazgo tiene que ver con liderarse primero a uno a sí mismo. Uno tiene diferentes áreas de su vida, ya seas papá, ya seas hijo, seas amigo, seas líder de tu proyecto, líder de tu agencia. Definitivamente tú estás ya en una posición de liderazgo. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con ello, no? ¿Qué herramientas te estás equipando para lograr ir de una persona que tal vez fue un freelancer, un buen diseñador, y cómo te estás equipando para ser un buen líder? Y el paso cero para construir un equipo de alto desempeño es primero construirte tú como un líder y una persona que desde la empatía, el servicio, el intentar ayudar a las personas que tienes alrededor, aún haciendo a un lado las cosas que tú necesitas como persona, llámese el ego, tus necesidades y tus gustos, y poniendo las necesidades de tu equipo en primer lugar. Créeme que ahí está el secreto del crecimiento. Yo al momento que descubrí todo esto, pude hacer un level up primero como persona y luego como agencia, al momento de cada uno de las personas estar cerca, no importando, incluso hacemos mucho eso en NET, tener una estructura muy horizontal, donde no importando la jerarquía o el organigrama que pueda existir, puedas realmente ayudar a las personas que tú tienes alrededor y no solamente llegar a un plano profesional, sino las personas que te permitan también ayudarlos en un tema personal. Ahí es realmente donde se hace un bond, una sinergia súper padre con un equipo en el cual realmente se ponga la camiseta y haga el proyecto que tú tienes como líder de tu agencia, su propio proyecto. Y no hay nada más gratificante de lograr y ver personas que han construido un proyecto junto contigo y puedan ver hacia adelante y tener tú transmitirles una gran visión y un gran sueño, y verse a ellos subirse a este sueño es algo súper gratificante, y es una invitación que te hago el día de hoy. Espero que te haya servido este contenido, y cualquier detalle, cualquier pregunta, puedes seguirme en mis redes, en Instagram, DavidJGC, o en la red de Branders. Entonces, cualquier duda, estoy a tus órdenes. Un gustazo haberte servido el día de hoy.